¿Cuáles son los deberes formales que debería cumplir básicamente el Licenciado, contribuyente? Sí, y a lo que tenía entendido, hemos quedado en lo que es delito tributario. Bueno, hemos clasificado, hasta ahí hemos llegado. Sí, licenciado. No hemos visto en sí el concepto de lo que es el deber formal. a ver. Hemos visto ilícito, hemos visto clasificación, hemos visto la clasificación, hemos visto las contravenciones, hemos visto la clasificación de los delitos Está ahí, y, licenciado. y entrábamos a ver el concepto de deber formal. Sí, ¿Estamos bien? Sí, licenciado. sí, Ok. licenciado. Entonces, lo que les decía, cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias es el concepto que me da como base para poder entender qué es deber formal, porque más adelante vamos a preguntarnos si deber formal es el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias, ¿qué es incumplimiento al deber formal? ¿Qué concepto teníamos de ilícito? ¿Cuál era el concepto de ilícito? ¿Cuál era el concepto de ilícito? Eran acciones u omisiones del sujeto pasivo que violen las normas tributarias, tanto de manera material o formal. Ok. Y fíjense qué es deber formal. Cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias. Ahora bien, dentro del contexto de los deberes formales que todo sujeto pasivo o contribuyente debería asumir son los siguientes. Empadronarse para obtener su NIT. Ese es el deber formal. ¿Qué sería el incumplimiento de deber formal? No empadronarse para obtener su NIT. Entonces, dan cuenta, si yo incremento por delante el no, entro a concepto de incumplimiento de deber formal. Luego tengo comunicar el cambio de dirección, representante, actividad, etcétera, a la administración tributaria. Si mi domicilio fiscal inicialmente lo desarrollaba en Oloy Salmón, bueno, me he trasladado a la Uyustus y no comunico a la administración tributaria, fíjense, estoy recayendo en el incumplimiento. Porque ¿qué sería el incumplimiento? No comunicar el cambio de dirección. Porque el deber formal es comunicar el cambio de dirección, de representante legal, de actividad económica. Y si no actualizo el padrón en el cual originalmente yo había informado, gratuitamente me voy a generar una sanción. Y la sanción va a ser generada por desconocimiento de norma tributaria. Luego está presentar sus declaraciones juradas en los plazos establecidos, pagar los impuestos en la fecha establecida. A ver, Araceli Laure está en aula virtual. Sí, licenciado. Araceli, en este contexto del cumplimiento de este deber formal, ¿cómo hacemos para efectos de dar cumplimiento al IUE? ¿Qué es lo más cercano que tenemos como ejemplo? Porque vence hasta este fin de mes. Entonces, si el deber formal me indica presentar sus declaraciones juradas en los plazos establecidos y pagar, ¿cómo procedemos con la obligación tributaria del IUE? Licenciado, sería que pagamos el IWE una vez al año y solo presentamos la declaración jurada a impuestos y pagamos en el banco, si corresponde o no. Está bien, me has dado el procedimiento. Analízame la incidencia material.
Analízame la incidencia material. Bueno, si no presento las declaraciones juradas en las fechas establecidas, digamos, si no presento No, 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 Araceli. Incidencia material. ¿Cómo determino el importe de la obligación tributaria correspondiente al IWE? Incidencia material. La formal es lo que me estás explicando. ¿Cuál sería la incidencia material? bueno, de mis ingresos, resto, bueno, es la base imponible y la no imponible y saco mi utilidad contable y de ahí saco el 25%. A ver, para que recuerden un poco. Ven que a veces un poquito es necesario repasar, nos olvidamos. La incidencia material para efectos del IWE significa la determinación primero de la base imponible. ¿Y cuál es la base imponible del IWE? Determinar la utilidad neta imponible, los ajustes y adecuaciones. ¿Para qué me sirve aquello? Para aplicar la alícuota del 25% y determinar si existe un saldo a favor del fisco o genera pérdida tributaria. Ahora bien, si existe un saldo a favor del fisco, hay una incidencia material, los 100,000 bolivianos que yo he determinado por IWE. Ahora bien, incidencia formal. Tengo que verificar primero el vencimiento fiscal de esa actividad económica. Presuponiendo que es comercial, recae el 31 de diciembre. ¿Qué me dice el procedimiento formal? Del vencimiento fiscal deberá declarar y pagar 120 días posteriores a la fecha de cierre fiscal. ¿Cuándo era mi vencimiento fiscal? 31 de diciembre. ¿Cuándo debería yo presentar el formulario 500? Pagar y adicionalmente presentar físicamente la información financiera si es que existiera con opinión del auditor independiente hasta el 30 de abril. 120 días posteriores. ¿Estamos bien? Está bien, ¿Estamos licenciado. bien? Otro de los deberes formales es exhibir el cartel exija su factura o el certificado de empadronamiento, que es algo básico que debería estar en... Ustedes vayan por los negocios y curioseen un poquito. Y fíjense si ese cartel realmente lo están exponiendo los contribuyentes. Luego, el sujeto pasivo está en la obligación de la emisión de factura. En ninguna parte de la norma indica de que el comprador deberá solicitar la factura. Dice lo contrario, ¿no? El sujeto pasivo tiene la obligación de emitir la factura, a menos que el importe de la compra sea inferior a 5 bolivianos, ¿no? Ahí exigirá si el comprador quiere o no la factura, pero tiene la obligación de emitir la factura el sujeto pasivo. Otro de los deberes formales es llevar los libros fiscales y registros contables. Lo más adecuado en este contexto es tener al día todo el proceso de información de tal manera que se pueda generar un estado de situación financiera al momento que lo solicite los inversores, los auditores, ¿sí? ¿Qué pasa en la realidad? Lo que pasa en la realidad que a veces al inicio del trabajo de campo de la auditoría, recién están procesando el último trimestre de la gestión y estamos al 31 de diciembre. Fíjense los riesgos de auditoría que tiene que evaluar el auditor. Y es ahí donde, pues, al procesar tardíamente, se generan diferencias que conlleva a la generación de contingencia tributaria. Otro de los deberes formales, conservar en el local el certificado de inscripción al NIT. Esto normalmente lo colocan en el recuadro donde me va a especificar el alcance de obligaciones tributarias y las actividades económicas. Esto vamos a ver más adelante. El certificado de inscripción, cuando hemos visto uno de los conceptos de eficiencia de la auditoría, era justamente visita ocular. La primera visita al domicilio fiscal donde desarrolla su actividad económica. Y si yo soy el especialista en materia tributaria, o el encargado de la auditoría tributaria, lo primero que tengo que solicitar es una copia de su certificado de empadronamiento.
Porque en este certificado de empadronamiento, para efectos de culminar mi planificación de la auditoría, voy a constatar el alcance de obligaciones tributarias y las actividades económicas, sea esta la principal o tenga actividades secundarias. Así mismo, entramos a ver ahora el incumplimiento a deber formal. Habíamos dicho que deber formal es el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias. Ahora bien, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es incumplimiento a deber formal? Entonces, incumplimiento a deber formal es aquella acción que comete el contribuyente con conocimiento u omisión, olvido o descuido. Fíjense, es aquella acción que comete el contribuyente con conocimiento u omisión, olvido o descuido. No quisiera yo verlos así al año, ¿no? Como esa gráfica donde está sentado el contribuyente o el profesional encargado o responsable en materia tributaria. Ahora bien, incumpliendo normas establecidas en el Código Tributario y demás disposiciones en materia tributaria. Estamos viendo el acápite de ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios, conceptualmente, la clasificación no la vamos a encontrar en la ley 843. Estamos analizando y está expuesta en el Código Tributario, en la ley 2492. Y eso a premisa les he dicho que antepongan, porque la ley 843 es el desarrollo y exposición de obligaciones tributarias que tiene el sujeto en función de su actividad económica. El Código Tributario está relacionado expresamente con aquello que habíamos visto conceptualmente en la relación jurídica tributaria, sujeto activo versus sujeto pasivo. Y es acá donde me desarrolla conceptualmente esa relación, obligaciones y deberes tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Conceptos en los cuales tiene que tener en cuenta el sujeto pasivo para no caer en esto que decimos incumplimiento de deber formal. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Para poder analizar, y esto sí ustedes lo tienen que conocer porque se van a dar cuenta que es lo común y corriente que sucede en la mayor parte de todas aquellas empresas que desarrollan actividad económica. Incumplimiento de deberes formales y lo relaciono con la resolución normativa directoria 1033-16 en su anexo. Y fíjense los rubros que componen. Incumplimiento de deberes formales, ¿sí? Y diríamos relacionado con el registro de contribuyentes, relacionado con la presentación de declaraciones juradas. Es como que me hubiese hecho un clasificador temático para efectos de establecer incumplimiento de deberes formales. Es lo que me muestra la tablita del anexo. Y acá nos daremos cuenta de que incumplimiento de deber formal con el registro y envío de la información obligatoria, como ser que Licenciado, libro ¿me de escucha? compras. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba? Incumplimiento de deberes formales relacionados con el registro y envío de la información obligatoria. ¿Sí? Libros de compras y ventas IVA, bancarización, formulario 110, estados financieros y otros deberes formales. Información sobre precios de transferencia en operaciones entre partes vinculadas. Cada uno de estos acápites relacionados con el rubro. ¿Sí? Ahora bien, también el incumplimiento de deber formal está relacionado con el deber de información, con agentes de información, con medios de control fiscal,
con facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, incumplimiento de deber formal a la compra y venta de moneda extranjera y a operativos de control. Entonces, si analizamos y curioseamos nosotros el anexo o la tablita de la 1033-16, se van a dar cuenta que la estructura está en función de rubros. Y esos rubros tienen relaciones conexas con el detalle de los subnumerales que me especifican el incumplimiento de deber formal. Veamos como ejemplo lo siguiente. Y aquí está el anexo 1 de la resolución normativa directorio 1033-16 y más o menos que vamos a ver su aplicación y uso que le podríamos dar a la misma. ¿Cómo debería yo aplicar y utilizar y hacer amigable su uso? Porque ¿saben qué? Eso deberían tenerlo en físico, porque si no son especialistas en materia tributaria, pero sí van a tener que tener encima el escritorio como una especie de ayuda legal para establecer cualquier escenario que se les presente. Fíjense, anexo 1. Hay el anexo 2. El anexo 1 pertenece a los contribuyentes que están clasificados en el régimen general. El anexo 2 es régimen especial. Este régimen general del anexo 1 está relacionado con el incumplimiento al deber formal. Veamos el rubro 1. Incumplimiento al deber formal relacionados con el registro de contribuyentes. Y en este acápite, en subnumeral 1, subnumeral 1, 2 y 1, 3, me especifica la composición de incumplimientos, o sea, los escenarios que se presentan y que están relacionados con el registro de contribuyentes. Fíjense subnumeral 1.1. No inscripción en el registro de contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier estudiante en casa puede abrir un ambiente, comprar mostradores, comprar computadoras y dedicarse a la venta de computadoras. ¿Estoy legalmente establecido? No, porque no tengo mi NIT. Pero como nadie me dice nada, yo desarrollo mi actividad. Entonces, fíjense, ¿cuándo detecta la administración tributaria que hay? Cuando genera operativos de control. Cuando los fedatarios salgan a las calles. También pueden existir denuncias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la sanción si no me empadrono? El funcionario de la administración tributaria procede a la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción. Entonces, fíjense, estoy relacionando el rubro y tengo que analizar también cuál es el importe de la sanción. En esta columnita me habla para personas naturales, columna 1, y en esta columna 2 me habla la sanción para personas jurídicas. Como verán en nuestro primer escenario, para ambos recae la misma sanción, clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que hemos visto como delito tributario la violación de precintos. La violación de precintos es un delito. Y fíjense lo que estamos analizando como contravención. La sanción por no estar empadronado o no tener NIT es la clausura. Es decir, ha habido un operativo de control, los funcionarios han detectado un negocio que no estaba legalmente establecido y lo que le han solicitado a la persona es que abandone, saque todas las cosas que tenga que sacar porque se va a presentar el ambiente en el cual desarrolla actividad económica. Entonces, al momento de presentar, solamente se va a romper ese precinto el momento que autorice la administración tributaria, el momento que el contribuyente regularice. ¿Y cómo regularizará? Empadronándose y obteniendo su NIT. Empadronándose y obteniendo su NIT. Ahora bien, dentro de ese contexto de ese escenario, involucra también otro, o
permanencia en un régimen distinto al que le corresponde. Puede darse el caso de que tenga un ambiente, dedique a la venta de computadoras y pues me he inscrito en el régimen especial simplificado, al régimen simplificado, que no estoy obligado a emitir nota fiscal. Entonces, en un operativo de control me detectan aquello y me indican de que no tengo que estar en ese régimen porque por la actividad que desarrolló, tengo que estar inserto en el régimen general. Entonces, ¿cuál es la sanción? Señor, se le va a clausurar y vaya y regularice ante la administración tributaria para poder desarrollar su actividad económica. Como verán ustedes, de esa manera voy analizando la tabla del anexo de la 1033-16 para efectos de conocer qué es lo que debe cumplir, porque si no cumple me genera este tipo de sanción. Y nosotros, contadores públicos en materia tributaria, hueso santo esta partecita, porque ¿a quién le van a preguntar? Es pues al auditor. ¿Se imaginan que me pregunten y yo diga, me he olvidado, hace tiempo sí, llevaba en la universidad, pasé esa materia, pero no desconozco? Competencia, métanse a la cabeza, competencia profesional. Competencia profesional significa que esté siempre actualizado. Que si bien ahora, este año es mi último año en la universidad, pero el siguiente ya inicio la maestría, inicio un diplomado y estoy en constante capacitación. A eso denominamos competencia profesional. Porque si están pensando en sacar la licenciatura y hasta ahí llegó mi capacidad y bueno, ahora me dedico a cosechar dinero, no sirve, no sirve. Entonces, importante para nosotros este acápite y más que todo para ustedes, para que den lectura a todos los rubros y vayan analizando cuáles son las sanciones. Si analizamos el escenario 2, no actualizar la información proporcionada en el registro de contribuyentes. Y esto que habíamos visto anteriormente es si originalmente había declarado a la administración tributaria que voy a desarrollar mi actividad en el Eloy Salmón y me traslado a los Justus y no he dado aviso, mi sanción será como persona jurídica 300 UFBs. ¿Alguien sabe cuánto está la UFB al día de hoy? ¿Alguien sabe cuánto está la UFB al día de hoy? 2.36 con 54.4. Espérame un momentito. Espérame un momentito. La UFB al día de hoy está... Ok. UFB hoy día estamos 27. Un minuto. Ahora sí se ve. UFB al 27 de abril del 21. ¿Sí? UFB al 27 de abril del 21. ¿Cuánto estaba? 2.36. ¿Ya? 54.4. ¿Ya? 4. 2.3354.4. Sí. Bien. Si hoy día, si la administración tributaria me determina un incumplimiento a deber formal, pues tengo que pagar hoy día, tengo que tomar la UFB de la fecha. No puedo tomar hoy día la UFB y pagar mañana porque se modifica cada día la UFB. Entonces multipliquen 300 UFBs por 2.366544 para obtener y reexpresar en bolivianos ese importe. ¿Cuánto me da? 709.63. 2 centavos, licenciado. Espérenme un minutito. ¿Cuánto me da? 709.63 centavos.
709,63, eso se convierte en 710. Se convierte en bolivianos 710. Entonces, como verán ustedes, gratuitamente me he ganado una sanción, simple y llanamente por no haber actualizado el padrón del cambio de domicilio fiscal. ¿Sí? Del cambio de domicilio fiscal. Ahora bien, 2 voluntarios necesito. 2 voluntarios necesito. Que me participen y me abran su pantalla. ¿2 voluntarios no hay? 2 voluntarios no hay. Clic. Licenciado. A ver, Marco Huanca. Vamos, Marco. Eres uno. Otra persona. Licenciado, buen día. Walter. Sí, a ver, Ya. Marco y Walter. Marco Huanca y Walter Padilla. Bien. A ver, me han abierto pantalla. Escenario. Primer escenario. ¿Ya? Y quiero ver cuál, para que vean los demás estudiantes, porque esto es aplicable a la realidad. Lo que les digo y les comento es la realidad, no es que por aquí pasó esta materia. Walter, tú eres el gerente de la empresa, ¿sí? Entendido, licenciado. Marco, tú eres el responsable financiero tributario de la empresa. ¿Estamos bien? ¿En qué consiste? El escenario es el siguiente. La empresa Computer System, que es su empresa de ustedes, se dedica a la actividad de venta de computadoras. Originalmente se había empadronado y había declarado ante la administración tributaria que la misma la iba a desarrollar en Eloy Salmón. Habiendo transcurrido un mes, se trasladan de domicilio fiscal sin dar aviso a la administración tributaria y se van a desarrollar actividad económica a la calle Ullustos. ¿Estamos bien? Ahora aquí vamos a ver cómo actúan los componentes de esta empresa. El inicio, Marco, es tocando la puerta de la oficina del gerente para dar aviso de ese escenario. Y a ver, quiero ver cómo comunica, ¿no? El encargado, el responsable, al gerente de la empresa de que lastimosamente se ha cometido un incumplimiento y que, bueno, la sanción es de 710 bolivianos. Esa comunicación la va a desarrollar Marco, ¿a quién? Al gerente. Y el gerente, quiero ver cuál es la actitud del gerente para poderle responder a esa inquietud que tiene Marco. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Está bien, A ver, vamos. Marco, empiezas tocando la puerta, toc, 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 y el gerente te dirá, adelante. Adelante. Buenos días, señor gerente. Justamente nos ha llegado una notificación de impuestos esta mañana, justo cuando estaba llegando con Marianita. Y hemos recibido una notificación de que nos han descubierto. Bueno, no es que nos hayan descubierto, sino es que hemos sido muy tontos hasta cierto punto. Y lo que pasó es que la notificación habla que fueron a revisar a la oficina de antes, a la que teníamos en Eloy Salmón, y no estábamos ahí. Entonces llegaron hasta aquí por medio de los informes que les llegaron y han determinado que hasta cierto punto hemos cambiado de oficina hasta cierto punto y nos van a imponer una sanción. ¿Hay algo que podamos hacer? Porque le quiero informar esto, porque justo Marianita encontró la notificación en la puerta. A ver, a ver. No, a ver, para empezar, nos hemos trasladado ya hace mucho tiempo. No puedo concebir de que nos estén haciendo la multa. ¿Quiénes son los responsables de esta área, estimado asesor? ¿Quiénes son? Según es Juan,
Juan y Miguel están encargados de esta área y según lo que tenemos entendido es que llevaron un informe hace alrededor de 2 meses. y cómo es que ellos están, a ver, no te estoy comprendiendo del todo. Se supone que son los responsables, han entregado la información y ahora me sales con la noticia de que ellos tienen una notificación y que ahora tenemos que pagar 710 bolivianos. Alrededor de 710. Mañana se va a aumentar porque si no pagamos hoy, mañana se va a incrementar tal vez un poco. No, por favor. Hace tiempo ya nos hemos trasladado y recién me vienen con esto. No, es completamente inconcebible. Para empezar, yo los contrato a ellos justamente para que tengan todo en orden, para que manejen para que administren todos los papeles como se debe. Y me sales con esto. En realidad fue una culpa de Mariana. Mariana, ya tenemos una responsable entonces. Muy bien, las cosas simplemente no son, no las podemos dejar pasar. Comprendo que ella es completamente nueva en el área laboral, ¿no? Creo que es su primera experiencia de trabajo, pero también ella debe aprender que la consecuencia de sus actos puede repercutir bastante en lo que desarrollamos. Incluso nos podemos hacer ver bastante mal con nuestros clientes y proveedores. Bien, vamos a pagar esa multa y mejor que sea lo más pronto posible. Y no vamos a cargarlo eso a su sueldo, ella era la responsable. Así que vamos a descontarle a ella para que pueda responder esta obligación. Ok, espero que le informe de manera adecuada y que tenga un Ah, lindo día, jefe. antes de que te vayas, le vamos a emitir un memorándum. Hazle de su conocimiento, que no se entere nadie más, que lo sepa Ok, ella. ok. Pero Muchas que gracias. tome la atención en tu vida. Le aviso en su currículum. Entendido. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ok, les agradezco a los dos. ¿Se han dado cuenta? Esto nos puede ocurrir en la realidad. ¿Sí? Es una oficina, es decir, voy a ir a prestar mis servicios como dependiente, también puedo yo generar mi propia empresa, puedo prestar mis servicios independientemente como profesional. Y dense cuenta si no tengo conocimiento de esto que es tan básico, deberes formales. Y deberes formales está relacionado pues con cualquier actividad económica que desarrolle una persona natural o jurídica. Por eso que nuestra profesión es tan importante y por eso que también el mercado laboral es muy amplio y que se presupone que ese profesional que emerge de alguna universidad tiene conocimiento en materia contable, financiera y tributaria. Entonces, con este pequeño ejemplo y teatralización que han hecho sus compañeros, estamos analizando primero la actitud del gerente. ¿Han visto cómo Marco delega la culpabilidad siéndole el responsable a otra persona? ¿Y han visto cuál es la actitud del gerente? Tal vez un poco aquí, Walter, muy bonito, ¿no? Pero en la realidad, ¿qué pasa? Le cargan toda esa observancia al, al encargado, al responsable. Porque ¿cómo entraría yo? Buenos días, no sé cómo empezar, pero quería informar, claro que previamente una noche no había dormido pensando cuál va a ser la actitud del gerente. Destitución, llamada de detención, que me cargue a cuenta de mi salario. Pero fíjense, con ese hecho simple ya he generado duda de mi competencia profesional. No es que me he olvidado, no es de que, uy, se me fue porque estoy atareado de trabajo, el estrés, me quedo hasta altas horas de la noche, pero no me di cuenta de esto, se me pasó. Fíjense, estoy echando la culpa externamente y no estoy asumiendo yo como responsable de lo mismo. Entonces, esto es lo común y corriente, generar dudas respecto de mi competencia profesional. ¿Y creen ustedes que al dar ese aviso, el gerente, el encargado de la empresa va a poder confiar en esa persona? Ya va a dudar, ¿no es cierto? Entonces,
Es por eso que se hace necesario, cuando yo les digo mínimamente lectura a esto, porque la 1033-16 como tal, hay la conceptualización respecto de lo que significa ilícitos. En la 1031-16, que es la base y la esencia para que genere esto, hay también la esencia de los ilícitos. Pero ¿qué nos compete mínimamente con nosotros? El detalle de los anexos. Y esto tiene que mínimamente darle lectura a ustedes para que comprendan y vean de que en algún momento se me puede presentar algún escenario relacionado con algún rubro del incumplimiento de deber formal. Para aquello tengo que estar preparado. ¿Por qué? Porque yo soy el profesional que un poquito al verificar si aplico auditoría o soy funcionario dependiente, tengo que anticipar para que no ocurra aquello. Tengo que anticipar para que no ocurra aquello. Y el anticipar significa, de acuerdo al anexo de la 1033-16, en el rubro 1, subnumeral 1.2, la misma dispone de que es incumplimiento a deber formal en la no información de este escenario que significa el traslado del domicilio fiscal, siendo la sanción de 300 UFBs. Si expresamos al día de hoy, tendríamos que pagar 710 bolivianos. Y 710 bolivianos gratuitamente, ¿se dan cuenta? Por el simple y hecho de no haber mínimamente ingresado al portal, actualizar mi información y mandar. Entonces, fíjense qué tan importante es esto cuando estamos hablando de ilícitos. Y estos ilícitos también los vamos a aplicar en nuestra profesión. Cuando ustedes se estén preguntando, ¿y cuándo aplicamos auditoría pues tributaria? Ya vamos a ingresar después de esa temática, ¿no? Y dentro de esa auditoría nos vamos a encontrar también con incumplimiento a deberes formales. Y esos incumplimientos a deberes formales nos va a servir ¿para qué? Para plasmar en mi papel de trabajo como observaciones y poder redactar en 2 o 3 líneas la observación relacionada con ese incumplimiento de deber formal. Entonces, para eso nos estamos preparando. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quién no logra escucharme? ¿Grover Flores no me escucha? ¿Me escuchan todos o no? Sí, licenciado. Mi audio estaba mal. Ya. Bien. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Sí. Perdón, buen día. Buen día. Sí, con respecto a lo que ha sucedido esta pandemia, muchas actividades económicas, bueno, lamentablemente han cerrado y han tenido que, bueno, cambiar de domicilio porque, bueno, el alquiler no se les ha perdonado en algunos casos. Y bueno, pues esa actividad económica en todo caso, ¿qué tendría que hacer con respecto a su cierre? O bueno, cierre o cambio de domicilio. Y bueno, pues no se ha generado tal vez, bueno, los ingresos necesarios. Y bueno, tampoco se ha podido facturar en algunos casos de los que facturan, obviamente, porque sabemos que no todos creo que cumplen con esa situación. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Igual tendría que pagar todos estos... estas OFBs, licenciado, o hay alguna situación en este tiempo para que se pueda solucionar este tema? A ver, Esa es mi pregunta, licenciado. lo primero que tenemos que analizar es cuándo, si desconozco materia tributaria, voy a seguir trabajando y me traslado tranquilo por efectos de la pandemia. Si conozco materia tributaria, sé que tengo que actualizar, es decir, tenía alquilado un ambiente en Justus, pero por no desarrollo de actividad económica y por efectos de la pandemia, me estoy trasladando a mi casa o temporalmente no voy a desarrollar actividad económica. Pero ojo, tengo que pensar en el escenario 1. Ya no va a desarrollar actividad económica, entonces tengo que comunicar a la administración tributaria para inactivar mi NIT. No es dar baja mi NIT, ¿no? El NIT se queda para siempre con esa numeración
esa razón social o esa persona que desarrolla actividad económica. No es que voy a dar baja mi NIT y ese NIT le van a entregar a otra persona. No. Conmigo nace y muere ese número de identificación tributaria. Entonces, cuando su compañera pregunta, ¿qué pasa en estos tiempos? Primero, si no va a desarrollar actividad económica por efecto de la pandemia, debería personarme a la administración tributaria para inactivar mi NIT. Uno, primer escenario. Segundo escenario, lastimosamente por esta pandemia el alquiler es demasiado y no estoy generando ingresos. Y voy a trasladar el domicilio fiscal del Uyustus a mi domicilio, que es en la calle Comercio. Entonces, en mi casa voy a desarrollar esa actividad. Escenario 2. Simple y llanamente comunicar a la administración tributaria el cambio del domicilio fiscal. Escenario 3. Tengo que pensar yo de que esta sanción por este incumplimiento a deber formal me va a llegar el momento que me detecte, el momento que operativice el control de la administración tributaria. Y yo tengo, para efectos de poder regularizar y no pagar la sanción, anteponerme ante cualquier actuado de la administración tributaria. ¿Eso qué quiere decir? El poder modificar en el padrón la dirección que en la actualidad desarrollo mi actividad económica o al producirse el traslado. Entonces, dos cosas bien importantes. Si yo decido ya no desarrollar la actividad económica para efectos de parar lo que significa cumplimiento de deberes formales, es decir, presentar cada mes el formulario 200 y 400 con cero porque no estoy vendiendo, entonces preferible es parar cierto tiempo e inactivar mi NIT para efectos de parar eso que significa presentar incidencia formal, declaraciones juradas a la administración tributaria. O lo otro será que voy a desarrollar la actividad vía virtual, pero que el domicilio fiscal ya no está expuesto ante el público, sino está en casa. Y normalmente, y eso es lo que están haciendo ahora, ¿no? Están utilizando mucho las redes sociales y un poquito que también se está incrementando lo que significa contravención. Al desarrollar actividad económica no estoy dando cumplimiento con la emisión de la factura. Simple y llanamente las relaciones vía chat, vía celular o vía red, Facebook, por algún medio virtual en el cual se citan en un lugar, le entrega el producto, le paga y esa relación ya no tiene el respaldo de la factura. Entonces, un poquito que hay incidencia en aquello, ¿no? Y que la administración tributaria está empezando nuevamente a ejercer control para efectos de mantener su recaudación. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. A ver. Marco Chávez, ¿está en aula virtual? Presente, licenciado. Marco, después de tiempo te veo. A ver. Marilyn Ticona está en aula virtual. Marilyn Ticona está en aula virtual. Sí. Ok. ¿Está bien tu voz? A ver, ¿puedes hablarme, Marilyn? ¿Me abren pantalla los dos? Porfa. ¿Me abren pantalla? Marco. ¿Estás con pantalla abierta? Marilyn, ¿me abres pantalla? Marilyn. ¿Me abres pantalla, Marilyn? Está abierto, licenciado. Ahora sí. A ver, Marco, tú eres el gerente. Marilyn, tú eres la responsable, estoy diciendo. Cuidado que como Marco Huanca
la encargada era ella, yo no ve. A ver, tú eres la responsable, área administrativa tributaria, y Marco es el gerente de la empresa. Empiezas tocando la puerta y ya sabes el escenario. Eh, Marco, te están tocando la puerta. Marco, está tu micrófono apagado. Perdón, licenciado, pase. bueno, buenos días, gente. Vengo a comunicarle que ha habido una pequeña equivocación en el cálculo de la que es la parte tributaria. Ya, una pequeña equivocación. ¿Qué tan pequeña es? ¿Qué tan significativa es esa equivocación? Eh, ha sido por una O sea, ¿a equivocación. qué problema? Si es tributario, obviamente nos van a llevar a sanciones, multas, y etcétera, intereses. ¿Hasta qué punto nos está llevando esta incorrección que usted dice? Al ser un error, pues va a ser una multa porque ha sido un error por parte mía, señor gerente. Ya, ¿y quién es el responsable del área? Mi persona. No le escucho nada, perdón. La encargada del área he sido yo, entonces ha sido mi equivocación. Por tanto, asumo mi responsabilidad por parte de las multas o sanciones que vayan a venir. Ya, ¿y a cuánto alcanza la multa, la sanción? Eh, Más o menos a 300 UFBs por no actualizar la información que tendríamos que proporcionar a lo que es. Los próximos meses, este siguiente mes, porque ya que es su responsabilidad, a nuestros clientes y a nuestros mismos proveedores, llevar la contabilidad en regla y más que todo en impuestos. Sí, licenciado, gerente, no va a volver a pasar. Ya, que tenga buen día, hasta luego. Gracias. Bien, les agradezco a ambos. Entonces, como se darán cuenta, y estamos viendo los dos escenarios, los dos ejemplos con sus compañeros, de que es importante al menos esta temática que la conozcamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a preparar para ser los asesores de las empresas, ¿sí? Para prestar los servicios a toda persona natural o jurídica que quiera requerir los mismos de nosotros, que nos estamos capacitando para aquello. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna? Bien.
Bien, fíjense dentro de lo que significa el anexo 1, el rubro 2, relacionadas con la presentación de declaraciones juradas. ¿Cuál es el incumplimiento deber formal? No presentar. Antepone al deber formal el incumplimiento, el no. ¿Cuál sería el deber formal? Presentar declaraciones juradas originales en el plazo establecido en norma vigente. ¿Cuál es el plazo? Si es mensual, se tiene que tomar el último dígito de NIT y presentar, si acaba en 0, hasta el día 13 del siguiente periodo. Fíjense el procedimiento, el cómo. ¿Cómo debo cumplir el deber formal de la incidencia formal? Y si incumplo, entonces en la tablita me dice no presentar. Y la sanción por no presentar para persona jurídica es 100 UFBs. ¿Qué pasa si lo presento el día 15? Ya hay una sanción por no haber dado cumplimiento de la presentación en plazo. Entonces, este anexo, que es de la 1033-16, es mi base para efectos de lo que significa conocer los deberes formales de todo aquel sujeto pasivo que desarrolla actividad económica. Bien, antes de irnos, vamos a ver este ejemplito. ¿Alguien me lo puede leer, el ejemplo? Sí, licenciado. A ver, vamos, Walter. Bien. La empresa System SRL se empadronó el 2018 con domicilio fiscal en la calle Comercio 1022. En la actualidad desarrolla su actividad económica en la calle Eloy Salmón 2530. Ok, fíjense ese pequeño ejemplito. Y aquí un poco que nos vamos a ordenar para efectos de que cuando se me presente ese escenario, ¿cómo debería yo profesionalmente analizar y reflejar aquello a través de un informe? Pues primero tengo que ver y observar, observación. Por eso que hago hincapié mucho en la redacción, ¿no? Van a redactar, de aquí a futuro, si aplican su profesión que están estudiando, la redacción es bien importante. Miren la observación. La empresa cambió de domicilio fiscal sin haber actualizado la información ante la administración tributaria. Ese es el escenario que está viendo el profesional. Base legal. ¿Qué me respalda a mi observación? La consistencia. Resolución normativa de directorio 103316, anexo 1, en el rubro 1, incumplimiento de deberes formales relacionado con el registro de contribuyentes. Subnumeral 1.2, no actualizar la información proporcionada en el registro de contribuyentes. 3. Determino la sanción, determino el cálculo. ¿Sí? Tomando en cuenta que la observación la haya realizado el 22 de abril. ¿No? Mi informe es del 22 de abril. Tengo que hacerle notar a aquella persona que este hecho, este escenario que se ha presentado, tiene una sanción de 300 UFBs que al 22 de abril era de 2.36504 y el mismo alcanza a 710 bolivianos. Ya estoy anticipando cuánto es el importe, que al momento de pago se tiene que actualizar en función de la UFB para generar mi conclusión. La empresa System SRL, por no haber actualizado e informado a la administración tributaria por cambio de domicilio fiscal, debe pagar una sanción de 300 UFBs que expresado en bolivianos alcanza bolivianos 710. ¿Qué me falta acá en mi conclusión? De acuerdo a lo dispuesto por el subnumeral 1.2 del rubro 1 de la resolución 1033-16, anexo 1. ¿Se dan cuenta de mi conclusión? Mi observación con el cálculo con la base legal. Entonces, contundente el informe de aquella persona natural o jurídica que opte por mis servicios para poder reflejar como auditor financiero este escenario tributario que se me ha presentado. ¿Estamos bien? Soy licenciado. Sí, licenciado. Ok. Entonces, como verán, vamos a hacer, o les voy a plantear un pequeño taller, todavía no, luego más completamos con esto, para que ustedes me analicen y me vayan generando este modelo, este tipo de informe
en función de los escenarios que se van presentando. Observación, base legal, sanción, conclusión. Y esto me va a servir a mí inclusive ¿para qué? Para plasmar mi papel de trabajo. Se puede presentar este escenario, ¿no? El momento que el auditor tributario empieza y desarrolla trabajo de campo aplicando procedimientos, puede analizar y decir, desde el punto de vista de deberes formales, ¿está cumpliendo todo? ¿Su certificado de empadronamiento está en lugar visible? ¿Su talonario de facturas está en el domicilio fiscal? No puede estar en el cuarto del contribuyente, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos tiene que verificar el auditor especializado en materia tributaria. Y todo aquello se plasma en la planificación de la auditoría. Pero este capítulo es fundamental para mí, ¿por qué? Porque un poquito que redunda y estamos como que repasando lo que en segundo habíamos visto. Y este repaso es profundo porque de aquí para adelante su objetivo de ustedes ahora será aplicar su conocimiento en materia tributaria. Es por eso que es esencial la lectura de esa tabla. Yo les diría que esencial en el sentido de que les voy anticipando, a partir de la gestión 2016, vayan verificando gestión por gestión las incorporaciones y modificaciones que se han realizado con resoluciones normativas de directorio futuras a la gestión 2016. Es decir, a partir de las 10, 33, 16 anexo, ir verificando en cada gestión 17, 18, 19, 20 y estamos en el 21, si se han incorporado o se han modificado algunos acápites relacionados con los subnumerales de esta resolución en su versión anexo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Ok, vamos a quedar acá. Lo único que quiero es que den lectura a la 10, 33, 16 anexos para que cuando hagamos el tallercito ustedes ya tengan la base. ¿Ok? Quedamos acá. Dios los bendiga. Se me cuidan y nos vemos la siguiente clase. Un poquito antes de irme, quería comunicarles, en este momento estoy controlando, están dando el examen escrito los auxiliares de docencia. La siguiente clase va a ser fundamental su participación. ¿Por qué? Porque van a exponerme oralmente, se van a defender oralmente. ¿Ok? Entonces nos vemos la siguiente clase y se cuidan. Está bien. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado.